Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Hoy en formato Plus. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. Desde la caída del muro de Berlín en 1989, un equipo de archivistas, en su mayoría mujeres, han estado rearmando la historia de Alemania del Este. Luego de los sucesos del muro, la Stasi, la famosa policía política de Alemania Oriental, intentó destruir registros en los que figuraban todos sus informantes, así como los expedientes de sus oponentes. Toneladas de documentos, huella de un espionaje a escala de todo el país, fueron destruidos a toda prisa. Un gran número de estos registros destrozados acabaron en grandes bolsas cuidadosamente conservadas por las nuevas autoridades. Durante más de 30 años, los archivistas armados con cinta adhesiva y mucha paciencia reconstruyeron los expedientes como si fuera un rompecabezas gigante. Casi 2 millones de alemanes del Este ya han consultado sus historiales, descubriendo cómo fueron espiados por su propia familia o denunciados por un amigo o colega en nombre de la ideología comunista. Aquí la historia. No pensé que lograríamos rearmar todos esos pedazos de papel. Es como armar un rompecabezas. Es una responsabilidad muy grande. Cuando vuelvan a estar pegados, esos pedazos de papel nos permitirán enfrentarnos por fin al pasado. En la antigua central de la Stasi, la policía secreta de Alemania del Este, un discreto equipo de archivistas, en su mayoría mujeres, ha trabajado sin cesar durante los últimos 30 años con el fin de darle vida a un increíble rompecabezas. Han estado clasificando y rearmando el contenido de 16.000 bolsas llenas de pedazos de papel, vestigios de una oscura época que la Stasi intentó destruir. Son conocidas como las Puzzle Woman o las armadoras de rompecabezas, heroínas entre las sombras. Aquí tengo una cinta adhesiva muy especial que se pega al papel gracias a la temperatura de la plancha y no daña el papel. Así que los documentos pueden conservarse bien para su investigación y uso futuro. Al tomar este pedazo con las pinzas, puedo ver que se pega y gracias a esta adherencia puedo determinar en qué lado está el pegante. Luego la pongo debajo. Tengo que trabajar con mucha precisión. Es difícil calcular el tiempo que se necesita. No puedo decirles cuántos documentos puedo restaurar en un mes. Es algo que depende de los documentos, del papel y también de mis ojos. Al principio siempre recibimos una bolsa de papel como esta. Luego tenemos que retirar cuidadosamente los documentos en capas sucesivas, así. Luego los ponemos sobre la mesa y examinamos los bordes rasgados. Clasificamos los documentos según el tipo de rasgadura. Por ejemplo, aquí ya hay algo que encaja. Ahora saqué algunos documentos de mi bolsa de papel. No. Primero seleccionamos los documentos y después pueden filmar. Este material es prácticamente nuevo. Está recién sacado de la bolsa. Y sí, hay nombres que debemos proteger, así que no pueden. Ah, sí. No estamos autorizados. De acuerdo. Lastimosamente no, porque hay nombres de personas que fueron víctimas de la Stasi. Perdón, fui yo. Es mi... No. Podría tomar lo que tenía aquí, por ejemplo. Y después, los de allá, si los quieren filmar.
Es difícil acercarse o filmar el trabajo de estas mujeres. Siempre hay un responsable que las vigila. Y la información de muchos documentos es confidencial. Cada pedazo de papel que manipulan cuenta un pesado secreto, una historia, una vida. El legado de un Estado policial que dejó profundas cicatrices en la memoria colectiva de la antigua República de Alemania del Este. Estos archivos cuentan historias sobre el miedo, las denuncias, las traiciones, los encarcelamientos. Me condenaron a 10 meses de prisión por intento de fuga de la República Democrática Alemana. Me llevaron a Cottbus y permanecí allá desde octubre de 1981 hasta marzo de 1982. Julio de 1981. El intento de Peter de escapar en tren termina en la frontera checoslovaca durante un control policial. Llegaron 4 hombres al tren. Estaban armados con metralletas y tenían uniformes grises. Peter no tiene billete de vuelta y los policías que lo inspeccionan encuentran una brújula y unos binoculares. Objetos típicos usados por los desertores que tratan de escapar hacia el oeste. Me interrogaron durante más de 30 horas. Solo veía la silueta de una persona, no podía ver su cara. Y esa forma monótona de hacer siempre la misma pregunta. Cada vez que me quedaba dormido me echaban agua en la cara. Y cuando me preguntaban si quería irme de la RDA ilegalmente, siempre respondía que no. Y en un momento dado, después de muchas horas, dije, sí, quiero irme de la RDA. Fue liberador. La Stasi, el escudo y la espada de la RDA ya no existe, pero su fantasma sigue atormentando la Alemania reunificada. 100.000 policías y 250.000 colaboradores no oficiales espiaron para el régimen durante 40 años. Una red gigante que se expandió entre la población de la RDA. Entonces me uní al partido. Nadie me reclutó. Fue una decisión personal. Era un joven comunista convencido, lleno de ilusión. Incluso diría que lleno de esperanza. Intenté convencer a todos los que me rodeaban. Por medio de la presente, yo, Wolfgang Templin, me comprometo voluntariamente a colaborar con los órganos del MFS. Se me ha informado que tengo prohibido hablar de esta colaboración incluso con mi círculo más cercano. Para encubrir esta colaboración y firmar mis informes, elegí el nombre en clave Peter. Durante 4 años, el joven Wolfgang entrega informes sobre sus compañeros de clase a los agentes de la Stasi a quienes había sido asignado. En 1975, indignado por la brutalidad del régimen, empieza a relacionarse con los disidentes y se convierte en uno de los más feroces opositores al poder comunista. La represión y la vigilancia comenzaron en los años 80 y se tornaron cada vez más violentas. En respuesta, creamos nuestros propios grupos de oposición, incluida esta iniciativa de paz y derechos humanos. El antiguo informante se convierte entonces en un nuevo objetivo de la Stasi. Considerado enemigo del Estado, su apartamento es registrado regularmente y numerosos informantes secretos se infiltran en su vida. Me arrestaron decenas de veces, durante 24 horas, 48 horas, fue en 1983. A partir de allí, comienza el nuevo expediente cuyo nombre en clave es Ferreta, traidor. Para ellos, el traidor era yo. Para nosotros, los traidores eran ellos. Wolfgang y su esposa son arrestados en enero de 1988, acusados de alta traición. Se ven obligados a exiliarse. Al igual que ellos, miles de personas comparten historias tristemente similares. Para que éstas no caigan en el olvido, algunos hombres y mujeres decidieron rearmar esos fragmentos de vida. Durante 30 años, Rüdiger dirigió el trabajo de la agencia de archivos de la Stasi en Frankfurt del Oder.
Regina, guardiana de los archivos de Leipzig, ha dedicado su vida a ensamblar los fragmentos de la vida de otras personas. Su amiga Renate fue una de las primeras en emprender esta tarea, una de las primeras en empezar a armar este rompecabezas, en escrutar estos archivos. Las Puzzlewoman no existen realmente. Son más bien las mujeres que aseguraron los archivos de la Stasi en el Comité de Ciudadanos. Las mujeres éramos más pacientes con este collage de pedazos de papel. Los hombres, por su parte, preferían la representación. Estas reconstrucciones de rompecabezas han sido muy valiosas e importantes para la gente. Ahora podemos demostrar que cada pedazo de papel que se vuelve a pegar es una pequeña victoria contra aquellos que querían destruir toda evidencia. Reconstruir los archivos de la Stasi es un desafío digno del mito de Sísifo, un trabajo ingrato del cual se han encargado estas mujeres, con la ayuda de algunos hombres, sin esperar ni recibir reconocimiento alguno. Un compromiso de toda una vida con el fin de preservar esta montaña de recuerdos destrozados. En el verano de 1989, una oleada de manifestaciones sacude a Alemania del Este como resultado de la perestroika iniciada por la Unión Soviética de Gorbachov. La población exige reformas políticas y la apertura de las fronteras. Solía ir muy temprano a la ciudad, a la iglesia de San Nicolás de Leipzig, para ver qué estaba pasando. Se decía que nos dispararían en Leipzig si íbamos a las manifestaciones del lunes. En el epicentro de la revuelta, las manifestaciones del lunes, durante las cuales se congregan decenas de miles de personas en Leipzig al grito de Wir sind das Volk, somos el pueblo. La represión es violenta y la Volkspolizei responde con palizas y arrestos. Vi cuando salieron, aunque todavía no había mucha gente en la iglesia, cómo los soldados agarraban a los jóvenes y los metían en los camiones. Luego se los llevaban. Sabíamos que la oposición se reunía aquí y que algo estaba pasando. Siempre había oraciones por la paz durante las cuales se leían los nombres de los detenidos. El 9 de octubre de 1989, 70.000 personas se congregan frente a la iglesia de San Nicolás. Era algo tan emotivo. Lo habíamos logrado. No podían abrir fuego con tanta gente. No podían disparar. 8.000 policías y soldados son movilizados, pero ya era demasiado tarde para la dictadura comunista. La multitud ya no tiene miedo e incluso canta la Internacional, un irónico giro revolucionario. Un viento de libertad sopla en la República Democrática Alemana. La todopoderosa Stasi pierde el equilibrio, el monstruo se tambalea. Ante la magnitud del movimiento, Erich Mielke, el todopoderoso jefe de la Stasi, ordena urgentemente la destrucción de millones de expedientes, información recopilada sobre sus ciudadanos. Es hora de borrar la oscura historia de la Stasi. Para entender la magnitud de la destrucción, hay que remontarse al otoño de 1989, cuando la Stasi se dio cuenta de que ya no podía seguir trabajando como hasta entonces y de que la RDA podía estar llegando a su fin. En la central de la Stasi, en Berlín-Lichtenberg y en todas las oficinas regionales, las trituradoras de papel funcionan sin parar. Nos dimos cuenta que muchos camiones iban a las instalaciones de la Stasi y la gente comenzó a sospechar que los archivos iban a ser recuperados, que iban a ser transportados a algún lugar para ser destruidos.
Desde otoño de 1989 hasta la primavera de 1990, la Stasi destruyó los documentos de diversas maneras. Fueron quemados, pulverizados, es decir, llevados a plantas de reciclaje de papel para ser triturados. Al final, la Stasi ya no tenía trituradoras en funcionamiento, así que empezaron a destruir los documentos a mano. Se encargaron de los casos más explosivos. Tenían que garantizarles a sus principales informantes, ya fueran teólogos, intelectuales o personas de nuestras propias filas, que estarían protegidos. Nuestra colaboración nunca será revelada. Por medio de la presente me comprometo voluntariamente a colaborar con la Stasi. Escojo el nombre clave. Por medio de la presente me comprometo voluntariamente a colaborar con la presente me comprometo voluntariamente a colaborar con la Stasi. Escojo el nombre en clave Jorgen. El nombre clave Wolfgang. Claudia. Escojo el nombre en clave Silke. De repente, en 1989, cayó el muro. Nuestras vidas cambiaron por completo. Lo vimos por televisión. Esa noche no pude irme a dormir. Vi el programa una y otra vez para asegurarme de que era real. Cruzamos un puente y llegamos al oeste. Y lloramos. Y los niños decían, ¿por qué están llorando? Das ist nicht möglich. Ich bin mir ist schlecht, mir ist schlecht. Ich kann es nicht fassen. Ich bin in einer Ohnmacht. El lunes 4 de diciembre de 1989, durante una manifestación, el edificio de la Stasi en Leipzig fue ocupado. Al día siguiente de la caída del muro de Berlín, los activistas de los derechos civiles del nuevo foro, una multitud imparable de manifestantes, toman por asalto las instalaciones y oficinas regionales de la Stasi en toda la RDA. A veces se veía parpadear la luz. Tenían cortinas negras. Parecía que no había nadie adentro, pero estaban sentados o de pie detrás de las cortinas observando. Todos gritan «Stasi raus», fuera la Stasi, y saquean las oficinas de la policía secreta. El asalto me recuerda a la toma de la Bastilla. No hubo ni un solo disparo. Queríamos saber dónde estaba el cuartel general, donde se encontraba el jefe de la seguridad del Estado. Y entonces, de repente, al final de uno de aquellos oscuros pasillos, había una luz y apareció alguien. Era el último delegado de Milk. Entonces me senté en su escritorio y levanté el teléfono para llamar a mi esposa. Estaba bastante sorprendida y me dijo, espero que salgan de ahí sanos y salvos. Le respondí, no es tan peligroso. Para mí, este servicio secreto de la RDA, la Stasi, era un instrumento de poder tan grande que pensé que, si lo habíamos derrotado, entonces habíamos triunfado de verdad. Es el final del reinado de la Stasi, la organización de espionaje más sofisticada de la historia que vigiló a un tercio de su población. Informes de vigilancia de todo tipo, documentos políticos recopilados durante 40 años. El Comité Ciudadano sella millones de expedientes y unas 16.000 bolsas de documentos triturados que la Stasi creía haber vuelto indescifrables. Me encontré con algunos amigos. René estaba allá y me dijo, ¿sabes? Me inscribí en el Comité Ciudadano. Le contesté, yo también. Había montañas de pedazos de papel en las bolsas y teníamos curiosidad de saber qué había dentro. ¿Por qué lo habían destruido todo? Fue entonces cuando empezamos a ensamblar los fragmentos.
Por ejemplo, acá estamos haciendo los rompecabezas, en la bolera al principio. Aquí está René en su oficina, preparándose para inspeccionar los expedientes. La Stasi pensó que nunca seríamos capaces de procesar todos los pedazos rotos que había en las bolsas. Solo en Leipzig teníamos 2.400 bolsas de documentos destrozados. 6 millions de citoyens de RDA sont encore fichés ici à la Stasi de Berlin-Est. Dossiers compromettants qui, dans moins de 3 semaines, avec la réunification, vont passer sous l'autorité de l'Allemagne fédérale. Wir haben Hungerstreik in Berlin, in Leipzig gemacht. Hicimos una huelga de hambre en Leipzig para que hubiera una ley específica para estos expedientes, para que se quedaran en el territorio de la antigua RDA. A finales de 1991, en diciembre, la ley fue aprobada. En enero de 1992 había filas frente a las puertas, porque por primera vez la ley le permitía a la gente solicitar la consulta de su expediente. Ahora, cualquier ciudadano de la antigua RDA puede solicitar el acceso a su expediente. Para Rüdiger y sus compañeros de lucha, es vital que los documentos sean conservados para que todos puedan tener acceso a ellos. Los eslogans en las calles decían, a cada persona su expediente. Hoy no podemos hacer eso, porque no podemos encontrar todos los expedientes y mucho menos reconstruirlos. Tras la revolución, después de la reunificación, fue motivo de controversia si los expedientes debían abrirse siquiera, porque se temía que se reabrieran las heridas, que hubieran rencillas entre la gente e incluso asesinatos y atentados. Al leer sus expedientes, las víctimas buscan lo que la Stasi robó de sus vidas. Es una lectura violenta, dolorosa, cuando descubren haber sido traicionados por alguien cercano, un colega, un amigo o peor aún, un miembro de su propia familia. Aunque los culpables callan, los expedientes hablan por sí solos. En mi expediente descubrí que mi hermana me había estado espiando durante 20 le años. divulgó los detalles de nuestras conversaciones más íntimas. Tenía frente a mí unas 15.000 hojas. Había planos de mi apartamento, de cada habitación. Estaba enamorada de él. Frente a mí descubrí que ella trabajaba para la Stasi. Era un Romeo de la Stasi. 15.000 hojas. Me rompió el corazón. Estuve entre el primer grupo de personas, quizás entre las primeras decenas de personas que pudieron consultar sus expedientes. Fue en la primavera de 1992. Y entonces tenía ante mí unas 15.000 hojas, no solo la de mi historia individual, sino también la de mi grupo. En los expedientes estaban los planos de mi apartamento, de cada habitación. Finalmente decidí que tenía que afrontar todo esto, así que pedí mi expediente. En 1999 por fin lo recibí, pero solo recibí el expediente de mi arresto. Este es el billete de tren que tenía entonces, el 16 de julio de 1981, pero no había billete de vuelta. Aquí tenemos una firma, una copia original de Erich Mielke. Todo esto puede rastrearse en mi expediente de la Stasi. Y después recibí el expediente de la Stasi de mi hermano. Descubrí que mi hermano era un IM, es decir, un colaborador no oficial. Tenía que escribir informes sobre mí. Fue toda una sorpresa para mí. No me lo esperaba. La apertura de los expedientes es un acto simbólico que busca darle a los ciudadanos la oportunidad de decir por sí mismos lo que quieren saber y lo que no.
La verdad contenida en los archivos siempre es mejor que la ignorancia. Se puede vivir con la verdad, pero no con la ignorancia. Historias que se cuentan pero que no se pueden verificar ni probar. Un legado infernal esparcido en millones de pedazos de papel. Estamos en el sótano del edificio de los archivos y este es uno de los muchos sótanos donde se encuentran las bolsas que contienen los documentos parcialmente destruidos. Los archivistas tomaron cada bolsa y primero miraron lo que contenía, luego hicieron una lista. Y en la lista también anotaron qué tan rasgados estaban los papeles, si habían sido rasgados una o dos veces, o si eran pedazos muy pequeños. Si solo habían sido rasgados una o dos veces, pueden ser embalsamados a mano. En los últimos 30 años, solo el contenido de 500 de las 16.000 bolsas abandonadas por la Stasi se ha procesado manualmente. Casi 600 millones de fragmentos esperan aún revelar sus oscuros secretos. Pero el papel se deteriora, el tiempo podría borrar para siempre estos fragmentos de memoria. Está claro que no todo se puede reconstruir a mano. El grado de destrucción es demasiado grande en algunos casos, lo que hace que la reconstrucción sea imposible. Se necesitarían unos cientos de años, es algo inaceptable y va contra la ley. La ley estipula que el Estado, es decir, la autoridad encargada de los archivos, tiene la obligación de hacer que estos documentos sean utilizables para que puedan ser consultados por los ciudadanos. Por eso, en los últimos años, hemos tratado de utilizar lo que se conoce como el e-puzzler, es decir, procesos electrónicos de digitalización y ensamblaje mediante el uso de programas informáticos. En 2007, el e-puzzler llegó a reforzar el trabajo manual de las armadoras de rompecabezas. Este escáner, único en el mundo, despertó grandes esperanzas en su momento. A veces la Stasi tomaba varias hojas, las rompió juntas y los pedazos se parecían tanto que el escáner y el programa no podían distinguir qué pedazos iban juntos. Había que tomar los pedazos, aplanarlos y colocarlos en el escáner. La reconstrucción virtual funcionaba, pero la preparación de los pedazos de papel era simplemente demasiado laboriosa. El gobierno afirmó que el escáner no era lo suficientemente eficaz, que era demasiado costoso y que los expedientes que se reconstruyeron no eran tan nuevos ni tan importantes. El gobierno federal le pone fin al proyecto en 2014, lo considera un fracaso. El e-puzzler no es apto para la reconstrucción en masa. El costo del proyecto piloto es alto, más de 6,5 millones de euros en total. Una interrupción abrupta y traumática para las víctimas que quisieran llegar hasta el final en su búsqueda y dejar el pasado atrás. Desde hace 10 años, los 600 millones de fragmentos restantes reposan en los archivos por falta de una mejor tecnología digital y de financiación. Al igual que millones de ciudadanos de la antigua RDA, Thorsten Foste hoy quiere saber si existe un expediente con su nombre en los archivos de la Stasi. La Stasi fue un tema muy importante para la generación de mis padres y para las generaciones mayores. Descubrir después de años que un tío, una tía, un compañero de trabajo, el mejor amigo lo espiaron a uno es algo que puede ser muy duro. Hice mi solicitud el 15 de marzo. Me dijeron que en un plazo de 2 semanas recibiría una carta con la confirmación de que la solicitud había sido registrada. Podría tomar 6 meses, 1 año o más. El tiempo de espera me pareció sorprendentemente largo. Pensé que recibiría mis documentos en 2 meses. Y cuando el hombre me dijo que los recibiría en 6 meses, si tenía suerte, pero que en realidad podrían ser 1 o 2 años, pensé, ¿cómo puede ser eso? Aunque más de 7 millones de personas, casi la mitad de la población de la antigua RDA, han solicitado acceso a los archivos, solo 2 millones han podido consultar sus expedientes. Peor aún, tras 30 años de existencia, la oficina federal encargada de los archivos de la Stasi fue disuelta. Las miles de bolsas de papel y de expedientes fueron trasladadas a Berlín, la capital de la Alemania reunificada. El oeste retoma el control del este.
Se teme que queden bajo su tutela. ¿Voluntad política o necesidad económica? Es la pregunta que se hacen algunos. Por supuesto que es una decisión política. Implica dinero y recursos humanos. No creo que sea una cuestión de querer mantener esos documentos en secreto. Lo que es una lástima es que han perdido su importancia. Es un archivo que se salvó gracias a la acción revolucionaria del pueblo de la RDA. Como tal, también es un símbolo de la revolución. Luchamos por esta agencia y fue suprimida de un plumazo. Para mí fue muy doloroso. Hay una historia que todavía hoy me pone la piel de gallina, que no solo me afectó, sino que me sigue atormentando. Una mujer quería tratar de escapar de la RDA. Su intento fracasó porque fue traicionada. Und dieser Fluchtversuch ist gescheitert, weil verraten worden ist. Und ihr Sohn. Su hijo fue llevado a un orfanato mientras ella estaba detenida y luego fue dado en adopción. Und diese Frau. Esta mujer grabó cassettes para su hijo desde la cárcel. Y tuve que escuchar esas grabaciones. Und ich musste diese Kassetten anhören. Mi querido hijo, te amo, quiero que vuelvas. El niño nunca recibió sus cassettes. Esta historia me pareció tan estremecedora. Perdió a su hijo cuando en realidad lo único que estaba buscando era la libertad. Y ellas vivieron toda esa historia. Y eso es lo crucial. Juntar pedazos de papel es fácil. Pero la historia es como un gran rompecabezas. Se puede decir que son heroínas. Estas heroínas, estas pioneras, ahora se sienten impotentes. El precio de una difícil reconciliación entre las dos Alemanias, de un pasado que hay que limpiar. Las víctimas de este gigantesco espionaje colectivo envejecen, desaparecen. Hoy, sus hijos y nietos reclaman su parte de la verdad. Una verdad que tal vez siga dormida entre los fragmentos de memoria, que tal vez, algún día, vuelvan a ensamblarse. Estoy orgullosa de mis antiguos colegas y de su dedicación y trabajo, porque creo que es una misión muy importante para la sociedad. Es contagioso, es apasionante. Y cuando uno experimenta el sentimiento de haberlo logrado, entonces siente la motivación de seguir trabajando. Me encantaría volver a los archivos, pero no sé si nos permitan volver algún día. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerda que para ver esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.